La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del Auditorio Nacional. Era 18 de noviembre de 1982. Ciudad de México respiraba ese aire denso que precede a las grandes tormentas. Las calles de Chapultepec estaban encharcadas, pero eso no había impedido que 10,000 personas llenaran hasta el último asiento del recinto más prestigioso de América Latina. Julio Iglesias estaba a punto de salir al escenario, pero algo en el aire se sentía diferente esa noche. El cantante español, con 39 años y en la cúspide absoluta de su carrera, se miraba al espejo de su camerino. Su traje negro impecable. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás. Esa sonrisa que había conquistado a millones de mujeres en todo el mundo. Pero sus ojos contaban otra historia. ¿Estás bien, Julio?, preguntó Alfredo Fraile, su manager de toda la vida, un hombre corpulento con bigote espeso que conocía a Julio mejor que nadie. Julio asintió sin palabras. Llevaba 3 semanas de gira por México. Guadalajara, Monterrey, Puebla, todas las ciudades habían caído rendidas a sus pies, pero algo lo estaba consumiendo por dentro. Una llamada que había recibido esa mañana desde Madrid. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, el hombre que le había dado su nombre, su disciplina, su sed de perfección, llevaba semanas sintiéndose mal, dolores en el pecho, cansancio, pero era un hombre de la vieja escuela, un ginecólogo reconocido que no creía en quejas ni debilidades. «Estoy bien, hijo», le había dicho esa mañana por teléfono. «Tú concéntrate en tu gira, haz que España se sienta orgullosa allá en México». Pero Julio conocía esa voz, conocía el tono que usaba su padre cuando mentía para protegerlo. 5 minutos, señor Iglesias, anunció un asistente desde la puerta del camerino. Julio se puso de pie, respiró hondo, se ajustó la corbata, salió del camerino hacia el pasillo oscuro que conducía al escenario. Podía escuchar el murmullo de la multitud. El Auditorio Nacional vibraba con anticipación. Afuera, la tormenta arreciaba. Los truenos retumbaban sobre Paseo de la Reforma. El aire olía a tierra mojada y electricidad. Julio caminó hacia las escaleras laterales del escenario. Sus músicos ya estaban en posición. La orquesta afinaba los últimos detalles. Las luces se atenuaron. El público estalló en aplausos. Y entonces, vele falico. Justo cuando Julio estaba a punto de subir el primer escalón, un hombre apareció corriendo desde el lado opuesto del escenario. Era Ramón García, su asistente personal, un joven español que llevaba solo 6 meses trabajando para él. Jamás lo había visto correr así, menos aún con esa expresión en el rostro. «Julio, Julio, espera». La voz de Ramón temblaba. En su mano sostenía un papel blanco doblado, y en ese momento Julio Iglesias supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Julio Iglesias no siempre fue la superestrella que llenaba estadios. Hubo un tiempo en que fue solo un niño en Madrid, el hijo de un médico exigente que esperaba que siguiera sus pasos. Un joven futbolista del Real Madrid Castilla que soñaba con vestir la camiseta blanca en el Bernabéu, hasta que el accidente lo cambió todo. Un choque automovilístico que lo dejó paralizado durante 2 años. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Su padre, el doctor Iglesias Puga, se negó a aceptarlo. «Un Iglesias no se rinde», le decía mientras lo obligaba a hacer ejercicios de rehabilitación que lo hacían llorar de dolor. Fue durante esa parálisis, en una cama de hospital, que Julio descubrió la guitarra. Y con ella, una voz que sanaría su alma antes que cualquier medicina. Ahora, casi 20 años después, esa voz había vendido más de 100 millones de discos. «Me olvidé de vivir», «Hey, Manuela», canciones que susurraban en las radios de todo el mundo hispanohablante. Julio se había convertido en algo más que un cantante. Era un símbolo. Elegancia, romance, sofisticación europea con alma latina. Pero esa noche, en el Auditorio Nacional, ninguna de esas cosas importaba. Ramón García, con el rostro pálido, extendió el papel hacia Julio. «Es de Madrid. Tu hermano Carlos acaba de llamar a la oficina del hotel». Julio tomó el papel con manos temblorosas. Las luces del escenario parpadeaban a su espalda.
La orquesta esperaba. El público comenzaba a corear su nombre. ¡Julio! ¡Julio! Leyó las palabras escritas con prisa en ese trozo de papel. Tu padre sufrió ataque cardíaco masivo. Hospital Ramón y Cajal. Estado crítico. Los médicos dan pocas horas. Carlos. El mundo se detuvo. El rugido del público se convirtió en un eco lejano. Alfredo Fraile se acercó rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el mensaje? Julio no podía hablar. Sentía como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Su padre, el hombre que nunca mostró debilidad. El hombre que le había empujado a caminar cuando todos decían que era imposible. El hombre que le enseñó que un Iglesias nunca se rinde. Estaba muriendo a 9.000 kilómetros de distancia. Y él estaba a ti, en un escenario, a punto de cantar canciones de amor. Julio, tenemos que salir ahora, dijo Alfredo con urgencia. Hay un vuelo a Madrid que sale en 3 horas desde el aeropuerto internacional. ¿Podemos? Hay 10.000 personas esperando, interrumpió Julio, su voz apenas un susurro. Al diablo con las 10.000 personas. Tu padre se está muriendo. Julio miró hacia el escenario, las luces, los músicos esperando. Podía sentir la energía de la multitud. Gente que había pagado sus boletos. Familias que habían ahorrado durante meses. Mujeres que habían soñado con verlo. Hombres que querían una noche de romanticismo para impresionar a sus esposas. Y entonces tomó una decisión. Una decisión que nadie esperaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Voy a salir al escenario. Alfredo Fraile lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Voy a salir, repitió Julio, guardando el papel en el bolsillo de su saco. No puedo dejar a esta gente así. Vinieron por una noche especial. Les voy a dar exactamente eso. Julio, tu padre, mi padre me enseñó a nunca dejar un trabajo a medias. Me enseñó responsabilidad, dignidad, a honrar los compromisos. Ramón García intervino, su voz temblorosa. Pero señor Iglesias, si no llega a tiempo. Entonces no llegaré a tiempo, dijo Julio. Y por primera vez en su vida, sus ojos mostraron algo que pocas personas habían visto. Miedo. Miedo verdadero. Pero no voy a defraudar a 10.000 personas que confiaron en mí. Haré el concierto. Cantaré cada canción como si fuera la última. Y cuando termine, tomaré ese avión a Madrid. «Estás loco», susurró Alfredo. «Quizás, pero es lo que mi padre hubiera hecho». Julio subió los escalones hacia el escenario. Las luces lo envolvieron como un abrazo cegador. El Auditorio Nacional estalló en aplausos ensordecedores. Miles de manos levantadas, miles de voces gritando su nombre. Un mar de rostros emocionados que no sabían nada sobre la tragedia que se desarrollaba en el corazón del hombre que estaban a punto de ver cantar. Julio tomó el micrófono. Sonrió, esa sonrisa perfecta que había ensayado millones de veces. «Buenas noches, México». Su voz resonó por todo el auditorio. Firme, cálida, profesional. «Buenas noches, ciudad de las tormentas, ciudad de pasiones, ciudad donde siempre me he sentido en casa». La multitud rugió. Esta noche vamos a hacer algo especial. Vamos a olvidarnos del mundo por unas horas. Vamos a hablar de amor, de sueños, de todo lo que nos hace humanos». La orquesta comenzó los primeros acordes de Me olvidé de vivir. Y Julio Iglesias, con el corazón destrozado y la mente en un hospital de Madrid, comenzó a cantar. Su voz nunca había sonado más hermosa, ni más triste. Me olvidé de vivir. Las palabras salían de su boca, pero su mente estaba a 9.000 kilómetros de distancia, en una habitación de hospital, donde su padre luchaba por cada respiración. Los médicos dan pocas horas. Julio cantaba, pero cada nota era una puñalada.
Entre canción y canción, miraba discretamente hacia el lateral del escenario. Ramón García estaba allí, con un teléfono en la mano. Alfredo Fraile hablaba apresuradamente con alguien, probablemente haciendo arreglos para el vuelo. La vida de Julio Iglesias se había convertido en un acto de equilibrismo. En el escenario, el profesional, el seductor, el artista que hacía suspirar a las mujeres con cada movimiento. En su interior, un hijo aterrorizado. Terminó Me olvidé de vivir con el último acorde sostenido. El público se puso de pie, aplausos como truenos, pero Julio apenas los escuchaba. Se acercó al borde del escenario, secándose el sudor de la frente con un pañuelo blanco. Gracias, gracias México, son ustedes increíbles. Una mujer en la segunda fila le extendió una rosa roja. Julio se agachó para tomarla. La mujer de unos 50 años, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Que Dios lo bendiga, Julio. Usted hace que mi esposo me vuelva a enamorar cada vez que cantamos sus canciones». Julio sintió un nudo en la garganta. Esa mujer no sabía que en ese mismo momento, Julio estaba siendo arrancado de la persona más importante de su vida. «Gracias, señora. Guarde esa chispa viva. Siempre». Se incorporó, miró hacia el fondo del auditorio. Miles de rostros iluminados por las luces del escenario. ¿Cuántas de esas personas tenían a sus padres? ¿Cuántas los habían perdido? ¿Cuántas darían cualquier cosa por una última conversación? La siguiente canción, comenzó a decir, pero su voz se quebró ligeramente. La orquesta esperó. El público notó algo diferente en su tono. Julio respiró hondo. Miró al techo del Auditorio Nacional, como buscando fuerzas en algún lugar invisible. La siguiente canción es para alguien muy especial, alguien que me enseñó lo que significa ser un hombre de verdad. Un silencio expectante llenó el recinto. Es para mi padre. El público no sabía por qué Julio había dicho eso, pero sintieron algo en su voz. Algo roto, algo real. La orquesta comenzó a tocar Un canto a Galicia, y Julio Iglesias, con los ojos húmedos, cantó como nunca antes había cantado, porque sabía que quizás su padre nunca volvería a escucharlo. A mitad del concierto sucedió algo extraordinario. Julio estaba cantando Manuela cuando vio a Ramón García moverse nerviosamente en el lateral del escenario. Tenía el teléfono pegado al oído. Su expresión era grave, muy grave. Julio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Terminó la canción con automatismo. Los aplausos lo sacudieron de vuelta a la realidad. «Disculpen un momento», dijo al micrófono, tratando de mantener la compostura. Necesito un segundo». Bajó del escenario rápidamente, caminando hacia Ramón. «¿Qué pasa? ¿Qué dicen de Madrid?» Ramón tenía lágrimas en los ojos. «Tu hermano Carlos acaba de llamar. Tu padre, Julio, tu padre tuvo otro ataque. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero...» «¿Pero qué?» «Dicen que no creen que aguante hasta mañana». El mundo de Julio se desmoronó. 10.000 personas esperaban al otro lado de esas cortinas. Su padre estaba muriendo a medio mundo de distancia, y él estaba aquí, cantando. «Tengo que irme», susurró Julio. «Tengo que irme ahora». Alfredo Fraile se acercó. «El vuelo sale en hora y media. Si salimos ahora puedes llegar a Madrid mañana por la tarde. Mañana por la tarde puede ser demasiado tarde». «Lo sé, pero es lo mejor que podemos hacer». Julio miró hacia el escenario. Podía escuchar al público murmurando, preguntándose qué estaba pasando. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Volvió al escenario, pero esta vez sin la sonrisa, sin la máscara, solo como Julio, como el hombre. Tomó el micrófono con manos temblorosas. «Amigos, necesito contarles algo». El auditorio quedó en silencio absoluto. «Hace unos minutos recibí una noticia que me ha partido el alma». Las primeras filas podían ver las lágrimas en sus ojos. «Mi padre está muy enfermo en España. Los médicos dicen que quizás no le queda mucho tiempo». Un murmullo de sorpresa y compasión recorrió el auditorio. «Vine aquí esta noche con esa noticia ya en mi corazón, y tuve que tomar una decisión. ¿Me voy corriendo? ¿Cancelo el concierto? ¿Los dejo a ustedes esperando?» Julio hizo una pausa. Su voz se quebró. «Mi padre me enseñó algo muy importante. Me enseñó que un hombre cumple sus promesas, que honra sus compromisos,
que no importa cuán difícil sea la situación, uno siempre debe hacer lo correcto. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, así que decidí estar aquí con ustedes esta noche, porque ustedes merecen lo mejor de mí, porque la música es lo único que sé hacer cuando el mundo se derrumba. El Auditorio Nacional estaba completamente en silencio, pero ahora necesito pedirles un favor. Lo que sea, Julio, gritó alguien desde las gradas. Julio sonrió a través de las lágrimas. Quiero que cantemos juntos. Quiero que alcen sus voces conmigo. Y quiero que donde quiera que esté mi padre pueda sentir este amor. Este amor que ustedes, México, siempre me han dado. Y entonces comenzó a cantar de niña a mujer, a capela, sin orquesta. Su voz, cruda y desnuda, llenó cada rincón del auditorio. Y algo mágico sucedió. 10,000 personas comenzaron a cantar con él. No era un concierto, era una oración colectiva. El concierto terminó a las 11:47 de la noche. Julio había cantado cada canción. Había dado todo de sí. Había llorado. Había reído. Había compartido su dolor con 10,000 desconocidos que se convirtieron en familia. Cuando bajó del escenario, el público no paraba de aplaudir. No querían que se fuera, pero Julio tenía que irse. Tenía que llegar a Madrid. Un coche lo esperaba en la salida de artistas. Alfredo y Ramón ya habían empacado sus cosas. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba a 30 minutos. La lluvia había cesado, pero las calles aún brillaban húmedas bajo las luces amarillentas de Paseo de la Reforma. ¿Cuánto tiempo para llegar al hospital si tomamos el vuelo?, preguntó Julio desde el asiento trasero del auto. 16 horas de vuelo, más la escala en Nueva York. Llegarás a Madrid mañana a las 7 de la tarde, hora española. Julio cerró los ojos. 16 horas. Una eternidad. El coche atravesó la ciudad, los edificios coloniales del centro histórico, las avenidas anchas, los puestos de tacos que aún vendían a esa hora de la madrugada. México lo había acogido como un hijo, y ahora lo dejaba ir, con el corazón roto, hacia el otro lado del océano. En el aeropuerto, la terminal estaba casi vacía, solo algunos viajeros nocturnos y personal de limpieza. Julio caminó hacia la puerta de embarque con la cabeza gacha. Ya no era la superestrella, era solo un hombre que rezaba por llegar a tiempo. El avión despegó a la 1:15 de la madrugada. Julio presionó su rostro contra la ventanilla, viendo las luces de Ciudad de México desaparecer bajo las nubes. Pensó en su padre, en las lecciones que le había dado, en la dureza, en el amor escondido detrás de la disciplina. Un Iglesias no se rinde. Esas palabras resonaban en su mente. Durante el vuelo, Julio no pudo dormir. Escribió, pensó, recordó las tardes en Madrid cuando era niño. Su padre llegando del hospital, siempre impecable en su traje oscuro. La forma en que revisaba las tareas escolares de Julio con ojo crítico. Esto está bien, pero puede estar mejor. Siempre mejor, siempre más. Esa exigencia lo había convertido en quien era. Y ahora, volando sobre el Atlántico, Julio entendió algo que nunca había entendido antes. Su padre no había sido duro porque no lo amara. Había sido duro porque lo amaba demasiado. El avión aterrizó en Madrid a las 7:23 de la tarde del 19 de noviembre. Julio ni siquiera esperó su equipaje. Un coche lo llevó directamente al Hospital Ramón y Cajal en el norte de Madrid. Las calles estaban llenas del tráfico del atardecer. El cielo, gris y frío. Nada que ver con el calor húmedo de México. Julio apretaba los puños en el asiento trasero. Por favor, que llegue a tiempo. El coche se detuvo frente a la entrada de urgencias. Julio saltó fuera antes de que el motor se apagara. Corrió hacia el interior. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y miedo. Julio Iglesias Puga jadeó ante la recepcionista. «Vengo a ver a mi padre». La mujer, de mediana edad con gafas gruesas, lo miró sorprendida. ¿Usted es Julio Iglesias? ¿Dónde está mi padre? Tercera planta, habitación 307. Pero Julio no esperó escuchar el resto. Subió las escaleras de dos en dos.
El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que le estallaría en el pecho. Tercer piso, pasillo a la derecha, habitación 307. La puerta estaba entreabierta. Julio se retuvo, respiró hondo y empujó la puerta. La habitación estaba en penumbra. Máquinas pitando suavemente, el olor medicinal más intenso, y allí, en la cama, conectado a cables y tubos, su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, pero no el hombre fuerte y autoritario que Julio recordaba. Este era un hombre frágil, pequeño, con el rostro pálido y los ojos cerrados. Al lado de la cama estaba su hermano Carlos, con los ojos rojos. «Llegaste», susurró Carlos. «¿Cómo está?» «Estable, por ahora. Los médicos no saben si va a...» Julio se acercó a la cama. Tomó la mano de su padre. Estaba fría, pero aún tenía pulso. «Papá», susurró Julio. «Papá, soy yo, Julio. Estoy aquí». Los párpados del doctor Iglesias Puga temblaron ligeramente. Se abrieron despacio. Esos ojos que siempre habían sido tan severos, ahora parecían suaves, cansados. «Julio, ¿cómo estuvo el concierto?» Julio sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Su padre estaba al borde de la muerte, y su primera pregunta era sobre el concierto. Fue el concierto más importante de mi vida, papá. ¿Cumpliste? ¿Hiciste lo correcto? Sí, papá, cumplí, como tú me enseñaste. Una sonrisa débil apareció en los labios del doctor Iglesias Puga. Bien, bien. Un Iglesias siempre cumple. Un Iglesias nunca se rinde, completó Julio, apretando la mano de su padre. Nunca se rinde. Y entonces, el doctor Iglesias Puga cerró los ojos de nuevo, pero esta vez con paz.